un escenario prehospitalario. Sé que no se ve muy bien, lo lamento mucho. Donde podemos ver en los pequeños círculos hay diferentes colores. Y esa es la colorimetría que nosotros vamos a dar a los pacientes, ¿no? Rojo, amarillo, verde, negro, etc. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a hacer la clasificación como tal. Puede ser una escena prehospitalaria, como puede ser mi puerta de emergencia. Si algún día cuando vayan a entrar conmigo a prácticas, van a ver que la emergencia parece una puerta de hormiguero. No están ahí afuera, ¿no? Me toca, no me toca, así está, ¿no? Entonces, desde ahí hacemos nosotros el traje correspondiente para ver y meditar que... Está de los pies, ¿no? Sí. El doctor Águila, sí. Sí, es jefe de enseñanza en el doctor Águila, colega. Entonces, lo que vamos a hacer es eso. En un triaje básico tiene que ser breve. Este triaje, como bien les mencionaba, puede ser hecho incluso por una enfermera, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos 3 tipos de triaje en el hospital. El básico, que va a ser la enfermera, ¿no? Señora, ¿cómo se llama? ¿Qué siente? ¿Qué tiene? ¿Por qué ha venido? ¿No? ¿A qué debemos el honor? Etcétera, etcétera, de su venida, etcétera. Toma signos vitales y nos informa a nosotros. Entonces nosotros entramos en un triaje secundario o en un triaje avanzado, en el cual nosotros ya interactuamos con el paciente, ¿no? Un poquito más ahondando. ¿Qué ha pasado? Etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para iniciar una medida diagnóstica, como les digo, para iniciar una terapia preventiva, terapéutica, como bien les vuelvo a repetir, y después enviar al paciente al área que les corresponde como tal. ¿Estamos claros? ¿Cierto? Lo que les estoy explicando más que todo es una charla informativa, si se dan cuenta, es una clase informativa. No hay mucha ciencia en esto porque es lo que deberíamos tener en cuenta, lo que deberíamos, por sentido común, hacer en un servicio de emergencias como tal. Y el sistema o el triaje de evacuación es lo que les decía, nos ponemos en 2 tipos de escenarios. En mi caso, por ejemplo, en mi hospital, donde estoy trabajando ahora, yo no tengo neurocirugía. Y me llegan los TECs por doquier, ¿no? Y me llegan así, hematomas subdurales, epidurales, ¿qué voy a hacer? No tengo neurocirujano. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un triaje de evacuación. Estabilizar al paciente, ¿no? No es nomás agarrar y enviar o votar, etc. Hemos tenido un colega en un hospital, que no voy a decir cuál es, que es el municipal, que por despachar a un paciente agarró a la policía a la media hora, lo han agarrado y se lo han llevado a la cama. Por negación al derecho a la atención. O sea, es bien peligroso. Y ahora, en la nueva ley de salud, eso que les quede claro, para que le pongan seriedad a sus vidas y a su carrera, desde el interno ahora tiene carga legal. Antes no. Antes en mis épocas yo la cajeteaba, mi jefe estaba subsanado. Ahora no, el interno la cajetea, el interno más va al proceso legal. ¿Se dan cuenta? Entonces, antes de ejercer, incluso te pueden matar la carrera, ¿no? Entonces, mucho ojo, mucho cuidado. Entonces, esto no es para asustar, sino más que todo para reflexionar de que tienen que aprender y estudiar más. Continuando, lo primero es lo que ya les he explicado del sistema de referencia. Esta frase, no sé, le he sacado de un artículo, me acuerdo, no puedo recordar, pero dice lo siguiente: lo urgente no siempre es grave y lo grave no siempre es urgente. ¿Quién me hace un ejemplo con eso? El que entiende esto, el que entiende. No es trabalengua, ¿no? No es triste, no. ¿Qué entienden por lo urgente no siempre es grave y lo grave no siempre es urgente? ¿Alguien me lo puede ejemplificar? ¿Nadie? ¿Cuántas almas hay en este lugar? Pues, usen en su cabecita, vamos. Lo mismo que le he dicho, o sea, hay personas que llegan a urgencias. Hazme un ejemplo. ¿Qué dice? Lo urgente, a ver, vamos, lo urgente no siempre es grave. ¿A qué se refiere? Tal vez podríamos usar el ejemplo de que usted nos estaba mencionando ese paciente que llegó con epistaxis, que podríamos pensar de que no es urgente, pero sí es grave. Ese iría al otro, ¿no? Lo grave no es... bueno, sí, lo urgente no siempre es grave. Y lo podemos tomar así. Para empezar, el pilar número 1 les he dicho, ¿no? Para los pacientes todo es urgente. Desde el resfrío hasta un infarto, obviamente. Ellos consideran que es una urgencia. Entonces, como dice su compañera, ¿no? El paciente con epistaxia y demás, para él es una urgencia, es urgente. Pero con personal médico, pues, es un sangrado de nariz. No pasa nada, ¿no? Puede ser grave, pero al final se dan cuenta. Si no tiene la sutileza. ¿Y qué es? Y lo grave no siempre es urgente. Una fractura de cadera de un anciano. Eso es grave, es incapacitante, es, qué sé yo, invalidante en algunos casos. Puede ser fulminante para un anciano, puede significar que esté postrado, puede significar que no vuelva a caminar, si es que no, obviamente recibe el tratamiento, pero no es urgente. ¿Por qué? Porque acaso una cirugía de urgencia. No, es una cirugía programada, es una cirugía que hay que planificar, Entonces, a esos 2 extremos, nosotros tenemos que manejar también nuestro rango de criterio y de lógica como tal. Estas son las escalas que ustedes van a conocer a lo largo de
su paso, si es que lo hacen por la emergencia como tal. Son las escalas válidas que les decía, en las que nos basamos nosotros en el servicio de emergencias. Está la escala australiana, la escala canadiense de triaje, la de Manchester, que es el que usamos acá en Bolivia y en emergencia, la escala de Manchester, el índice de severidad de emergencias y el sistema español de triaje, del modelo andorrano de triaje, esos sí son nombres largos de los españoles, ¿no? Que van a ver que ellos nos han ayudado en las técnicas básicas del STAR y del triage, que ahorita les voy a mostrar. Pero para que ustedes entiendan, son 5 escalas de triaje actuales. Ahora, ¿en qué se basan estas escalas de triaje? Tenemos 5 niveles de atención. ¿Ok? Nivel 1 de atención, prioridad absoluta con atención inmediata y sin demora. O sea, aquí no puedes titubear, ¿no? Aquí tienes que agarrar y actuar de la manera más rápida posible. Ahorita vamos a poner ejemplos, tranquilo. Nivel 2 de atención, situaciones muy urgentes que pueden tener en riesgo la vida. Puede haber una demora de 10 a 15 minutos, o sea, no podrías demorar más de eso, supuestamente, según un nivel 2. Un nivel 3 urgente, pero el paciente está estable hemodinámicamente. No presenta un signo de una urgencia absoluta, tal vez relativa, pero puede haber riesgo vital. Entonces la demora máxima debería ser de 30 a 60 minutos. Un nivel 4 con una urgencia menor, con una demora máxima hasta 120 minutos, y una no urgente en un nivel 5, con una demora de hasta 240 minutos o las horas correspondientes. Entonces, ¿para qué demonios han creado esto? Por sentido común, ¿no? O sea, si yo tengo un paro, ¿a qué nivel voy? Nivel 1, ¿cierto? Si tengo un uñero, señora, usted es un nivel 5, ¿no? El esguince para mí es el nivel 4. Es una urgencia menor. Claro, ¿ya qué tal si tengo que reducir? Le reduzco, porque ten paciencia, campeón, tengo un paro, ¿no? Después te atiendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, justamente para eso han creado este sistema. No solamente para estancar, no para entorpecer, ni mucho menos para hacer esperar a la gente. Por eso a la gente le pudre esperar. Ustedes van a ver que el paciente es la persona más impaciente, valga la redundancia, ¿no? Y a nosotros en la emergencia nos andan rompiendo las guindas todo el tiempo por resfríos, por caíditas. ¿Cuándo se ha caído? Hace 3 meses me he caído, ahora me duele la cadera. Una emergencia es de las 8 a 12 horas y eso, ¿no? Contando horas. Entonces, tenemos que saber aprender a diferenciar esa situación. Entonces, para hacerlo más fácil todavía, han dicho, no, los niveles tal vez son universitarios de Unifrance, no van a aprender. Pondremos colores, tal vez, más simples. Sí, no, colores, ya listo, colores. Rojo, gravedad extrema, que se va al nivel 1. Naranja, urgencia absoluta. Amarillo, gravedad relativa. Verde, urgencia leve. Azul, sin urgencia. Y también aquí existe el negro, ¿no? Que significa finado, pero eso significa que también significa paciente no recuperado. Ahora les voy a mencionar. Y aquí hay una interacción de todo, ¿no? Para que aprendan, ¿no? Colorcito, nivelito, el tiempo. Y estas son las escalas que nosotros usamos en la emergencia para el nivel de atención. Aquí vemos algo más resumido, más desglosado, perdón, ¿no? En un triaje de prioridad 1, una atención inmediata, por ejemplo, ¿no? Y ahí desglosa. Es una condición de salud que amenaza la vida del paciente, requiere intervención inmediata, tiempo de espera, 0 minutos. Más que todo, esto es una tabla informativa en la cual el paciente, que obviamente mis pacientes les vale gorro, ¿no? Ni lo leen, para ellos todo es emergencia, pero nosotros deberíamos avanzar en la atención de acuerdo a este tipo de prioridad y colorimetría. Este es un breve flujograma que ya se los voy a pasar, obviamente en las diapos, y lo van a poder revisar a profundidad. Este es el índice de severidad que les mencionaba dentro de los 5 sistemas, en los cuales ustedes van a poder diferenciar el nivel de atención y el tiempo y la oportunidad de atención. Este es un sistema netamente para los pacientes, informativo. Médicamente no sirve. Lo he puesto aquí para que entiendan, para que vean, ¿no? Por ejemplo, en el ESI3 dice, la demora de su atención dependerá de la cantidad de ESI1 y ESI2 que hay. O sea, ni modo, ¿no? Tienes que esperar sentadito hasta que tengamos al ESI1 y ESI2. Como les digo, esto es netamente informativo. Más práctico son las otras. Ahora, aquí empieza lo interesante. Estas son tablas que he recuperado yo en mi emergencia. Estas han sido mis patologías rojo, código rojo, más prevalentes en 2 años en la emergencia como tal. Entonces, en el número 1, paro cardíaco, obviamente, ¿no? O el paciente llega a veces muerto, que es el código negro. Problemas respiratorios no corregibles en el mismo sitio. ¿A qué me refiero? A mí me ha llegado una paciente, un niño que se ha tragado una moneda en un restaurante, estaba jugando,
y han tratado de hacerle gemich y no sé qué, y le han fracturado una costilla de paso, lo han hecho mal. Entonces, en ese momento, en ese lugar, no le han podido resolver la insuficiencia respiratoria por la obstrucción de la vía aérea. Entonces, no han llevado al hospital, ¿no? Volando, el paciente niño estaba ya pues, azul, pitufo. Entonces, son problemas respiratorios no corregibles. A ese paciente no puedes decir, no sabes qué, ahorita no. Inmediatamente rojo y entra al área de choque como tal. Pérdida apresable de sangre, 1 litro. Esto se va en base a lo que es el shock. ¿Cuántos grados de shock hipovolémico conoces? Estoy hablando de grados, no de tipos, por si acaso. ¿Eh? ¿Cuántos grados hay? No sé, no preguntes. Pues, ¿cuántos grados hay? Generalmente son 5 grados. Y vamos a ver eso en trauma abdominal. Son 5 grados de shock. ¿Ya? Que eso lo vamos a ver de acuerdo a frecuencia cardíaca, presión arterial, y uno de los parámetros básicos es que volumen sanguíneo. De acuerdo a la pérdida del volumen sanguíneo, nosotros vamos a clasificar al paciente en moderado, leve, grave, severo, muy severo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces va a ser su patrón para que ustedes puedan clasificar bien a un paciente con gravedad. Trauma raquiomedular con compromiso cervical. Eso lo vamos a llevar en el tema de trauma raquio, que es bien bonito. Mientras más alta la fractura cervical, mientras más alta la fractura vertebral, más riesgo de complicaciones y mortalidad tenemos. No es lo mismo clavarte un L4 que una C3, digamos, ¿se dan cuenta? ¿No? Paraplegia, cuadriplegia. Entonces, obviamente, y fuera de eso, hemos tenido pacientes que se han muerto, como ese motociclista, no se ha muerto, pero ha tenido lesión, no tenía sensibilidad desde más o menos T6, T8, más o menos, ¿no? Entonces, ¿eso dónde es? ¿Cómo medimos la sensibilidad? ¿Neo lo han llevado? Estamos. La están llevando, ¿no? Vamos a ver, entonces. Van a revisar cuando les toque neuro los dermatomas. De acuerdo a eso, vamos a basar el índice de sensibilidad del paciente. Entonces, trauma raquiomedular con compromiso cervical. Muchos de los pacientes mueren por mal manejo y mala manipulación de estos pacientes. Les vuelvo a repetir. ¿Qué es lo primero? Les pongo un ejemplo básico. Ahorita van, salen de la clase, dicen por fin somos libres, pinche clase. Van a la calle y ven uno de estos motoqueros de pedidos ya, ¿no? Que manejan como, ¿no? Como si estuvieran fumados. Ahora se accidenta y listo. Ven que se parte la médula. ¿Qué hacen ustedes como médicos? Cuasi médicos. ¿Qué harían? Fuera de llamar a pedir ayuda, ¿no? Inmovilizarlo. ¿Qué? ¿Cómo lo estabilizaría? ¿Cómo estabilizaría un cuello? Una maniobra, así como que listo, presionado, muerto tu paciente. Parece chiste, pero debería ser esencial en nosotros, ¿no? Muchos dicen, no lo toquen, no lo muevan, dicen, ¿no? Puede ser peor. En parte es cierto. Mientras más lo moviliza ese paciente, puedes movilizar más lesiones, puedes provocar más daño. Pero ¿qué tal si tienes que hacer una estabilización cervical? ¿O qué tal si el paciente, me ha tocado a mí, el paciente despierta y te dice, doctor, tengo un dolor de cuello que no tiene idea, ¿cierto? Entonces deberíamos estabilizar al paciente. ¿Qué hacemos? Yo te voy a agarrar, campeón, hasta el hospital. El cuello está roto, hacemos lo contrario. Pero tienes que estabilizar el cuello. Se saca una prenda de ropa gruesa y se la pasa por debajo del cuello sin tocar el cuello y se le envuelve para que no se mueva. Fácil, ¿no? Pones tu chompa, tu chalina, lo que tú quieras, como dice su compañera, y se trata de hacer un collarín, no sé, pues rústico, rudimentario. El objetivo es mantener el cuello fijo, como tal. Entonces, alguna vez les puede suceder, no solamente aquí en provincia, cuando se vayan a provincia, créanme que no se van a ir a los centros 5 estrellas. Ahí con suerte van a tener luz. Entonces, no creo que tengan collares cervicales, tablas rígidas. Entonces, a veces dicen, pero ¿por qué voy a aprender esto? Es paciente grave. No, se dan cuenta, no, yo quiero ser SARSI. Yo quiero ser, no sé, epidemiólogo, pero alguna vez les va a tocar un paciente así. O no van a estar responsables al 100, pero van a tener parte o papel en el trabajo. Y si ustedes tienen la teoría de que, no se mueve un paciente así, y ven un médico X, no les sabido de Univalle, agarran y ven, ¿no? Y lo moviliza el paciente al pedal, y ustedes van a saber que no es correcto. No, ¿sabes qué? No se moviliza así. Tienes que agarrar en bloque, aquí, allá. En las prácticas yo les voy a hacer eso. De a 4 vamos a jugar a la camillera, ¿no? Y vamos a alzar, yo les pongo 4 vasos de agua en cada esquina. Primero que nada cae el vaso de agua,
Desde traer todos los vasos y todo. Entonces, desde ahí se maneja el paciente, ¿no? Desde el unísono, el manejo en equipo, el manejar bien a un paciente salva vidas. Fracturas graves, más que todo en ancianos, pelvis, tórax, vértebras, pacientes politraumatizados. En el tema de politrauma mañana vamos a ver y ahondar muchísimo en este tema que es súper importante. Fracturas expuestas, me imagino que trauma no debí llevar todavía, ¿no? Pero les voy a dar un hincapié más o menos del manejo básico de lo que son fracturas como tal. Perforaciones torácicas, lo vamos a ver en trauma torácico, abierto, cerrado. Heridas penetrantes abdominales, igual lo vamos a ver en trauma abdominal a futuro. Seguimos con las patologías prevalentes. Neumotórax, atención. ¿Qué es el neumotórax, doctores? Alce la mano, ¿qué quiere responder, por favor? Neumotórax. La presencia de aire en el espacio pleural. Exactamente. Causas. Daño, perforación de la pleura. ¿Por qué? Me comí una... Un trauma que cause fractura de costilla y que pueda ser. Exactamente, neumotórax. ¿Cómo se trata un neumotórax, doctores? Pleurotomía. Creo que se preguntará la clase, ¿no? ¿Cómo se trata un neumotórax? Se pone aquí. Sí, claro. Pleurostomía. ¿Cómo se hace una pleurostomía? Quinto. Línea medio clavicular, se pone un tubo de pleurostomía, ¿cierto? Ya, no estás en Piacha, un lugar así, no tienes nada, no tienes pleuro, no tienes nada. ¿Qué haces? Tu paciente satura 60, tienes 5 minutos para tratar a tu paciente. Doctor, su saturación está en 50. Sí, La enfermera sí te va a estresar. Es un grillo que te estresa. ¿Cómo es, doctores? 5 Sello- minutos para tratar al paciente. sello de agua. ¿Qué? Puede introducir un tubo que tenga un tubo y se puede poner una tapa en la punta para que solamente salga el aire y no vuelva a entrar. Ya, a lo MacGyver dices, ¿no? Así, improvisando. Ya, no tienes eso. ¿Qué hace? ¿Lo saben? ¿Qué hace? El paciente está muriendo, ojo. Doctor, satura 48. Así van a ser. Mis simulacros son así, les voy a poner un reloj ahí, ¿no? Tienen que salvar al paciente. Vamos a jugar a salva del paciente. De verdad, estoy diciendo. ¿Cómo es? ¿Qué le vamos a hacer? Por allá la curva silenciosa. Ya pues, ¿qué hacemos? ¿Alguna idea? Usemos una jeringa, doctor. Ya ven, lo sabía. De preferencia una bránula de alto calibre, una 20, una 16, una 14, segundo espacio intercostal del pulmón afectado. Segundo, pinchan y pum y va. ¿Va? ¿Ya? Pero obviamente eso es una medida temporal. Eso no le va a solucionar el neumotórax. Porque al final tiene que tener un sello de agua. Porque ese aire va a volver a entrar, ¿no? O sea, tiene que haber un sistema de sello de agua. Para los que no conocen, busquen qué es un sello de agua. Es un sistema que no permite la reentrada de aire, en el cual el neumotórax se puede. Estos temas vamos a ir, obviamente, de manera muy práctica y bonita, avanzando un poco. Shock o choque hemorrágico, que ahora hemos mencionado. El TEC, acá es bien importante, porque vamos a valorar cómo se clasifica el TEC. ¿Alguien tiene alguna idea básica? No, ese es trauma craneoencefálico, abierto o cerrado. El trauma encefalocraneal clasificado está en leve, moderado y severo, clínicamente hablando. Entonces, por eso dice acá TEC focalizado con un Glasgow menor a 10. ¿Se dan cuenta? El Glasgow me imagino que lo van a aprender. ¿Alguien sabe qué es la escala de Glasgow? Esto debe llevar en semio, ¿no? En neurosemio debe llevar, ¿no? O no me digan que han llevado virtual. No, puta, debe llevar virtual, pues la cuesta. ¿No ve? No. ¿Quién me dice qué valora la escala de Glasgow? El nivel de conciencia. Ya, ¿qué más? Nivel de conciencia, ¿pero qué? ¿En base a qué parámetros? Verbal, Verbal, motor y ocular, ¿cierto? ¿No? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a valorar al TEC. Si yo tengo un TEC con Glasgow de 8, no, que espere un ratito, tengo, no sé, un resfrío común que atender, no, ni pedo, o sea, tiene que entrar de una el paciente, porque ese paciente está haciendo edema cerebral, puede tener sangrado, el paciente se les va a herniar y se les va a morir en 2, 3, entonces tenemos que hacer así el tratamiento. No les voy a preguntar ahorita el tratamiento porque eso lo vamos a ver en TEC. Amputación o aplastamiento, ¿alguien sabe qué es el síndrome del aplastamiento? Si no saben, anótense, vayan a leer. Esto lo he visto muchas veces en obreros. Como aquí en Bolivia no están los protegidos nuestros albañiles, lastimosamente son los primeros que caen a la emergencia. Sin casco, sin protección, etc.
Hemos tenido pacientes que les ha caído, albañiles que les ha caído muros enteros. Estos albañiles pobres que mueren en aludes, ¿no? De la misma tierra y demás, esos son aplastamientos. Cuando llegan a ser evacuados, llegan en muy malas condiciones, si no están muertos como tal. Shock anafiláctico. Puede ser un paciente asmático, puede ser una reacción adversa a un medicamento, etcétera, etcétera. Aquí entran más que las maniobras que le puede hacer el paciente, entra la parte farmacológica y dinámica que ustedes tienen. ¿Quién me dice cuál es el tratamiento ante un shock anafiláctico? Así 2, 3, ¿qué le pongo? Antihistamínico, ¿cuál? Así rápido, vamos. ¿Hasta qué tenemos que hacer? 45, 5 5 y 45, 45. ¿no? Sí. Epinefrina. Ese es el caso más grave. Puedo usar epinefrina, ¿no? Adrenalina. Ya. Vía. ¿Por dónde? Intrayugular. Intramuscular. Puede ser intramuscular, ¿no? O endovenoso. Muscular. Muscular. Como es quienes dicen endovenoso y muscular. Muscular, ¿no? Puede ser muscular o endovenoso. No hay ningún sentido. Pero si no tienes experiencia, de rato no vas a estar canalizando. Por ahí estás temblando, ¿no? Ya, al muslo, ¿no? Claro. No tienes adrenalina en tu centro, eres pobre. Centro de Salud Boliviano, ¿no? A Chacache y a la vuelta. ¿Qué haces? ¿Qué le van a indicar? Así rápido tienen que pensar. Para eso sirve fármaco, ¿no? Por eso los gatos están con fármaco. ¿Cómo es? ¿Qué voy a usar? Rápido. Tarea. Código naranja o segunda prioridad. Pacientes politraumas, obviamente que no tengan compromiso neurológico como tal. Politrauma tiene una gran diferencia de un paciente policontuso. Esto siempre he tenido. Cuando les hacía hacer historias clínicas en emergencia a mis estudiantes, llegaba un paciente, qué sé yo, doctor, me cae de las gradas, ejemplo, y me dobla el tobillo. Diagnóstico mis internos, politrauma. ¿Por qué es politrauma? ¿Qué es un paciente politrauma? Un paciente que puede tener una o dos lesiones traumáticas o fracturas. ¿Me dejo entender? En cambio, un policontuso, cuando vas a bolichar, ¿no? El fin de semana y sacan la crema, es policontuso, ¿no? Lesiones menores, lesiones no graves, no van a comprometer tu vida. En cambio, una fractura y demás, sí es un paciente politraumatizado. Entonces, mucho ojo con eso y diferenciar. Porque para mí un policontuso entra en prioridad amarilla o en tercera prioridad, no es lo mismo. Aquí vamos a ver otra vez al TEC. Va a ser un leve moderado, pero aquí el Glasgow se modifica de un 13 a un 15. Entonces, el paciente, de acuerdo al Glasgow, va a estar un poquito más despierto, puede estar irritable, no sé. Pero tiene un Glasgow un poquito más aceptable que en un código rojo. Herida compleja con sangrado activo. Igual esto está dentro de la clasificación de shock hipovolémico en un estadio 2 tal vez. Dolor torácico con una angina de pecho inestable. Esto nos viene como pan de cada día. Y por la zona donde trabajo, ¿no? ¿Quién vive por la zona sur? ¿No? La gente es especial, ¿no? Un dolor de uña ya está en la emergencia, ¿no? Y nos atostan lo que es la emergencia. Pero, sin menospreciar, el dolor torácico está dentro de, por ejemplo, en Estados Unidos, el infarto, está dentro de las 3 primeras causas de muerte. Aquí en nuestro medio no está muy lejana, está dentro de las primeras 10. ¿Por qué? Por nuestro estilo de vida, sedentarismo, etcétera, diabetes, obesidad, hipertensión, lo que ustedes quieran. Poco a poco vamos a hablar, cuando nos toque hablar del tema del dolor torácico o infarto, ahí lo vamos a hablar. Tórax inestable. ¿A qué se refiere tórax inestable? ¿Alguien sabe qué es el bolet costal? ¿No? El bolet costal es un tórax inestable o con múltiples fracturas en más de 3 costillas, lo que provoca una respiración paradójica o lo que provoca una mala distensión. Imagínense a nosotros, ¿alguna vez han tenido un golpe en el tórax? ¿Algunos de ustedes? Han debido tener dolor semanas, me imagino, ¿no? Eso se llama neuritis intercostal. Eso no es una fractura, no es nada grave. ¿Por qué? Porque es una afectación solamente de un nervio. Y ese nervio duele porque la caja torácica se expande y el proceso inflamatorio se alarga, En un tórax inestable es una fractura como tal que hace que no pueda haber una elastasia completa o una expansión completa del pulmón. Entonces el paciente respira superficial. Entonces esos pacientes llegan a hacer fatiga diafragmática, acidosis láctica, complicado. Y aquí viene el punto básico. Obviando el último, que es la diabetes como tal, todos los pacientes que nosotros vayamos a categorizar, desde el amarillo hasta el rojo, pueden tener una evolución o una involución. ¿A qué me refiero? Aquí me entra mi paciente con dolor torácico. Ya, sospecho que es una angina, le hago el tratamiento básico y demás, y lo dejo ahí, monitorizado, a ver qué pasa.
Ese es mi paciente naranja, en un ratito me puede hacer paro y se vuelve paciente rojo. ¿Se dan cuenta? Tengo un paciente, qué sé yo, con TEC leve moderado que, no sé, a los 10-20 minutos puede empezar a convulsionar. Se me vuelve paciente rojo. O tal vez puedo hacer un buen manejo, un buen tratamiento en un paciente naranja, estabilizo al paciente y demás, y a un poquito menos de grado, ¿no? Se lleva al amarillo. Entonces también sirve para eso, no solamente es para jugar, decir, vos eres rojo, vos eres verde, no. Sirve para diferenciar el grado de atención. Incluso en la parte médico-legal, que alguna vez no sé si lo llevarán en medicina legal y demás, influye mucho en el historial clínico. Porque los auditores médicos ven desde que, pero este está entrado con código verde, tiene un paro. Listo, fulminado, ¿no? Todo el equipo muerto. Si es un código rojo. ¿Por qué le han puesto verde? Sí, de códigos son bien complicados. Por eso les estoy dando más o menos una pautita para que aprendan y entiendan esta situación. Obviamente un desequilibrio hidroelectrolítico en ancianos, niños o pacientes con acidosis, diabetes mellitus, etcétera, etcétera. Todas las quemaduras ingresan acá en el código naranja, pero las de primer y segundo grado, mayor a 30% de superficie corporal, y otras de tercer grado con solamente un 10%, como resumen de esta diapositiva. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta las quemaduras, son lesiones altamente que pueden ir mal en un periodo inmediato. Valga la diferenciación. Un quemado es un paciente complicado, no debe manejar, es fácil manejar quemado, pero complicado en el tiempo. Un paciente quemado no se recupera tan fácilmente, es un paciente muy crónico. Entonces, en esa cronicidad podemos tener múltiples tropiezos, con infecciones, mal manejo del dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este naranja igual he tenido chances, he tenido ocasiones que no va a ser lo mismo quemarme con gasolina a quemarme con una explosión de garrafa. ¿Cuál sería la diferencia entre esos dos tipos de explosiones? O este tipo de quemadura. ¿Qué sé yo? He estado trabajando en San Juan, ¿no? Me he quemado el queroseno, la gasolina o el diésel, lo que quieran. Listo, mi quemadura de segundo grado, ¿no? Listo, ya. ¿No? Complicado. En cambio, una quemadura por garrafa de gas, etcétera, me ha tocado a mí, es una quemadura por explosión y aparte puede ser inhalatoria. ¿Se dan cuenta? Ha habido casos donde una señora, por ejemplo, hace un par de meses, tenía un local de comida, ambulatorio, un carrito, la manguera tenía una fuga,